Hola, hola. Dios me los bendiga a cada uno de vosotros. Pueblo triunfense, pueblo dedicado a sus labores cotidianas, pueblo responsable, armonioso. Ese pueblo que también tiene esa atención con buena intención en todas las cosas que tengan que ver con Dios. Con ese Dios que nos favorece a cada uno de nosotros, de vosotros, con la vida, con la salud y con cada cosa que Dios quiere favorecernos. Hay muchos de pronto, en cierto nivel, que de pronto no se ven favorecidos con lo que acabé de mencionar. Y tendrán algún motivo, pero Dios aún así tiene también algo que decirnos mediante aquellos episodios. Y también juntarnos, porque es importante orar unos por otros. El tema que quiero enfocar hoy es la reconciliación, la resolución. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros en algún momento no nos hayamos tenido un entorno de alguna discusión, de algún pleito, de algún problema que nos haya puesto en desacuerdo con alguien cercano a nosotros? Creo que la pregunta estaría de más. A lo mejor todos o muchos hemos pasado por esos episodios en nuestras vidas. Y es ahí cuando intervienen esas dos palabras, la resolución y la reconciliación. Pero no todos de pronto abarquemos en esos dos entornos, sino solamente en uno. La resolución es la solución a los problemas. Bien, nos ponemos de acuerdo, vamos a solucionar este problema y hasta ahí llegamos. Pero la reconciliación es cuando en realidad aprendemos a perdonar. Cuando en realidad no solamente se estanca en la solución de un problema cualquiera que sea y como se llame. La reconciliación es llegar a tener un acercamiento con aquella con la cual en algún momento nos hemos distanciado. Llámese problema familiar, problema de pareja, problema social, de vecindad, etc. Y es ahí también cuando queremos entornar la entonación de esos vocablos con aquel Dios, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de su vida, la mía, tiene una obligación de rendirle cuentas al Dios mencionado. Cuando usted no tiene un acercamiento con aquel Dios que le favorece con la vida, usted está en esa enemistad, porque un enemigo siempre dará la espalda, a diferencia de un amigo. Un amigo no le aplaude todo lo que usted hace. No es necesario, por ser amigo o amiga, tiene que aplaudirle o estar de acuerdo con todo lo que usted hace o desea. Pero un enemigo siempre le da la espalda, siempre está a distancia y siempre está en contraria. Siempre y cuando haya un tema en que en realidad donde haya la verdad nunca se puede contradecir. La verdad siempre obtiene lo bueno, a contrario de la maldad. Cuando usted se pone de acuerdo con Dios, usted entra en una amistad y no en lo contrario. Por eso es importante considerar estos vocablos cercanos con Dios. Cuando usted se reconcilia con Dios,
tiene una cercanía, usted tiene un empeño. Dios a usted y a mí nos ha hecho a un lado. Dios no nos ha hecho ninguna maldad. Pero nosotros, la mayoría o todos, sí hemos estado en ese papel. Cuando usted no tiene ese acercamiento a Dios, usted solito, solita se hace a un lado. Porque Dios nunca hace a un lado aquellos que Él llama. Pero nosotros, humanamente hablando, sí hacemos a un lado a Dios cuando no lo tomamos en cuenta. Quiero considerar parte de la palabra de Dios, la cual nos educa mucho más en este tema. Quiero que consideren la palabra de Dios, la cual nos enseña, nos corrige. Quiero que comiencen ustedes a tomar su Biblia, la palabra del Dios bendito, en el libro de Colosenses, que está después de Filipenses, en el Nuevo Testamento. ¿Tiene su Biblia? Cárguela. Anímese a leerla. Anímese a educarse. No falta en algún momento que alguien le pregunte: ¿sabes algo de la Biblia? ¿Sabes lo que dice tal libro? Y ni siquiera uno puede decir, más que sea me acuerdo de un versículo. Es importante, así como nos educamos de manera social, estudiantil, también es importante educarse de la manera espiritual. Tome la palabra de Dios, instrúyase y corríjase, porque la palabra de Dios no solamente nos instruye, nos corrige. Leamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 3, tiene como preámbulo, como título, la oración de Pablo por los creyentes. ¿Quién era Pablo? Fue un varón que Dios escogió para su servicio, y es importante considerar también lo que Dios menciona mediante ese varón. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y mediante su Santo Espíritu. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre con mayúscula, de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Hagamos una pausa aquí para reflexionar de la misma. Cuando dice de esta manera, para que todos los que pertenecen al pueblo de Dios, hace una diferencia. Pregunto, ¿usted cree que toda la humanidad es o forma parte del pueblo de Dios? Aunque se moleste, se entristezca, no esté de acuerdo con lo que diga, pero está de acuerdo a la Biblia. No. No todos en la humanidad formamos parte del pueblo de Dios, del Padre de Jesucristo. Y es importante considerar esta diferencia. ¿Por qué? Porque ahí está el llamado de Dios, de que acepte a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, para que usted forme parte de aquella vinculación, de aquel grupo, de aquel pueblo que menciona la palabra de Dios, su Biblia, la mía,
La Biblia de Dios, la palabra, el conocimiento de Dios, nos enseña a que es importante formar parte del rebaño de Dios y no quedarse fuera. Si usted utiliza el término cristiano o cristiana, por favor, respete el concepto de la misma y hágalo parte de su vida con sus acciones, para que Dios no solamente le favorezca, no solamente le premie, sino que lo diga: este es mi buen ejemplo a seguir. Continuemos con la palabra que nos educa. Amor basado en la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. Ustedes alcanzaron esta esperanza al escuchar el mensaje verdadero, las buenas noticias de la salvación. Este mensaje que les fue predicado está creciendo y dando frutos en todas partes del mundo. Igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar del amor de Dios y supieron que este amor es verdadero. El amor de Dios está basado en la persona de Jesucristo. Si usted no considera a la persona de Jesucristo como único Señor y Salvador, usted no forma parte de aquella vinculación, de aquel pueblo que Dios viene a ver, que Dios está ya separándolo para lo suyo. Por eso es importante no solamente que usted resuelva los problemas que usted llegue a tener, viéndose favorecido por Dios cuando usted clama a Dios: Señor, ayúdame a resolver este problema. Señor, ayúdame. Usted también tiene que aprender a usar el otro término que le mencioné, que es la reconciliación. Pero, ¿cómo se puede reconciliar usted con alguien y hacer a un lado la reconciliación principal, que es la reconciliación con aquel Dios que le favorece con la vida, con la que usted utiliza a su antojo, con la que usted vive como usted quiere y ni siquiera ha considerado la opinión del Dios vivo? Cuando usted goza de su vida, usted también tiene que aprender a hacerse responsable de la misma, incluyéndome yo. Es importante que los dos términos de la resolución y la reconciliación se hagan énfasis en cada episodio de cada día que Dios nos permite vivir. Quiero también considerar la última parte de este libro de vida eterna. En el capítulo 4 del libro de Colosenses, versículo 5. Pórtense prudentemente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Una vez más, este mensaje es para el pueblo de Dios. Si ven la diferencia de lo que acabamos de leer, cómo Dios inculca, cómo Dios enseña a su pueblo a ser diferentes con los no creyentes, con aquellos que no forman parte de su pueblo. Mas, sin embargo, no significa que aquel grupo de no creyentes en Cristo Jesús, aquel grupo que está distante de Dios, no tome en consideración el llamado que Dios le hace a cada uno. Es que Dios no hace acepción de persona. Dios no hace a un lado a nadie. Es el ser humano que hace esa división. Por eso, tú, ser humano,
varón, mujer, que tienes edad de hacer conciencia. Todavía si no has hecho ese paso de fe con aquel Dios que te favorece con la vida, no dejes a un lado ese llamado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprende a ser agradecido, agradecida con el día que Dios te favorece con vida. Puede ser que mañana ya no la tengas. Por eso el llamado de Dios no es solamente a resolver un problema. La diferencia de los dos vocablos que acabé de mencionar como título de este enfoque de la prédica esencial. Es importante que no solamente te dedicas a resolver los problemas, viéndote favorecido por Dios cada día, sino que aprendas a utilizar el término de la reconciliación. Dios hace el llamado a que tú, que estás apartado, que estás lejano, que todavía no has hecho ese paso, que todavía no has dado ese paso de fe, de que te reconcilies con Dios mediante Cristo Jesús. Tú no te vas a reconciliar por Dios si utilizas a otra persona, si utilizas a la Virgen María, a San Gregorio, a San Pablo. Tú no te vas a reconciliar con Dios mediante ninguna persona aparte de Jesucristo. Solo mediante la persona de Jesucristo tú puedes llegar a tener esa reconciliación con el Dios Padre. Y esto puedes leer en tu Biblia, en toda la Biblia, que se maneja la palabra de Dios como corresponde. Por eso hice este enfoque con el título de la resolución y la reconciliación. Dios no quiere tenerte apartado, sino cercano. Si tú has elegido mantenerte lejano de Dios, tal vez no lo sientas ni lo veas ahora, pero más después, en un momento dado en el que ya no tengas oportunidad de pedirle perdón a Dios, ahí tal vez hagas conciencia cuando ya sea demasiado tarde. Vive cada día como que si fuera el último en tu vida, y no desprecies la oportunidad de reconciliarte con el Dios que te favorece con la vida. Tu vida, mi vida, no es la mía ni la tuya. Tú no eres propio, no tienes esa propiedad completa de tu propia vida. Solo porque Dios es misericordioso y no nos ha hecho un robot, sino un ser humano con libre albedrío y dominio propio. Por eso es que nos da esa responsabilidad, que aprendamos a valorar cada día que Dios nos presta de vida para considerar lo bueno y lo malo. Está en ti, está en mí, en escoger el buen camino y no seguir lo malo. Quiero dar por terminado este enfoque espiritual, porque para eso Dios nos ha llamado, a los que nos ha separado y llamado como sus pueblos, como sus hijos. Tenemos esa responsabilidad. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está escrito en el libro de la vida, sea bueno o sea malo, y tenemos que rendir cuenta de aquello, así como también nos veremos recompensados por lo que hacemos. Que Dios te bendiga a ti, mi amado amigo, amiga, hermano en la fe, familia, tú que estás cercano o lejano, en cualquier lugar que te encuentres. Analiza la condición espiritual que tienes en tu vida con Dios, que te favorece. Y no hagas a un lado el llamado que Dios te hace cada día, mediante una prédica, mediante una persona que te predique la palabra del Dios viviente. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En esa persona tendrás salvación. No hay ningún intermediario. Y siempre es bueno hablar de la verdad. Y solo Jesucristo demuestra esa verdad de salvación. El resto simplemente somos utensilios útiles en las manos de Dios.
Desde antes que venga Jesucristo aquí en la tierra como ser humano, después de que Él ascendió como un ser humano victorioso en la cruz del Calvario, habiendo vencido al diablo, y en la actualidad, cada ser humano que está dentro del rebaño de Dios simplemente es un utensilio útil en las manos de aquel Dios que nos favorece con la vida. Y el único intermediario ante el Dios Padre es Jesucristo. Solo por medio de Él nuestras oraciones serán respondidas y acogidas. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, su alma está con reconciliación con Dios. Si lo hace en nombre aparte, ajeno al nombre de Jesús, usted simplemente tiene la misericordia de Dios, pero usted no tiene la reconciliación con Él porque usted lo ha ignorado y lo ha hecho a un lado. Así que tome en consideración lo que acabamos de leer mediante la palabra de Dios, que no es palabra de un hombre humanamente hablando, no es un hombre simple, son hombres, seres humanos que Dios los escogió para que plasmen su palabra, su verdad. Y la palabra de Dios traspasa, la palabra de Dios es sana, la palabra de Dios liberta.